10-15 minutos de la mañana. Vamos a seguir, por supuesto, hablando del fallo en segunda instancia que favoreció a la defensa y a los intereses del expresidente Álvaro Uribe. Lo absolvió de todos los delitos que había sido acusado y condenado en la primera instancia, el delito de soborno en la actuación penal y también inocente en el tema de fraude procesal. Recordemos que en soborno en la actuación penal son 3 hechos. Es el capítulo del soborno en el caso de alias Diana, el caso de Carlos Enrique Vélez y el de Juan Guillermo Monsalve. En el fraude procesal, los hechos de Cómbita y el Tuzo Sierra. Por una parte está el tema judicial, pero también por otra parte el expresidente Uribe ha sido reconocido, por supuesto, larga trayectoria política, líder de un partido político muy importante aquí en nuestro país, son las implicaciones políticas. Doctor Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Juan Camilo, un saludo para usted y para toda la audiencia de Caracol. Bueno, ustedes, doctor Vallejo, en el partido, ¿cómo recibieron esta noticia? Juan Camilo, lo primero con una inmensa alegría por el presidente, por su familia, por el Partido Centro Democrático, pero sobre todo, Juan Camilo, por el país y por la majestad de la justicia. También la recibimos con humildad. En este escenario procesal, el tribunal determinó con claridad que el presidente Uribe no ha cometido delito alguno. Dejó un pronunciamiento muy importante sobre la interceptación ilegal de su teléfono. Desmontó la teoría de la fiscalía y de las víctimas con absoluta claridad. Y bueno, yo creo que hay que tener prudencia, respeto hacia la majestad de la justicia, hacia la juez de primera instancia, hacia la fiscalía, hacia la señora magistrada que realizó un salvamento de voto. Pero yo no le puedo negar que estamos felices, Juan Camilo. Yo creo que aquí ganó Colombia y ganó la justicia. Necesitábamos un fallo en derecho bien sustentado, bien argumentado, y creo que fue lo que el país escuchó el día de ayer. Doctor Vallejo, ¿cómo han sido estos años complicados? ¿Cómo es para un partido político tener a uno de sus máximos líderes en un proceso como estos? No, Juan Camilo, desde lo personal, imagínese la angustia, el dolor que el presidente ha sentido, su familia. Esto ha sido una infamia, porque se ha mancillado, se ha tratado de aniquilar moralmente al presidente Uribe. Esto ha sido años muy difíciles, de preocupaciones, de insisto, de infamia. Desde el partido, imagínese nosotros frente al líder natural del partido, frente al presidente del partido, frente a quien ha sido el mentor, el que nos ha liderado, el que gestó este partido, porque creemos que este es un partido importante para Colombia, que estas tesis son importantes: la seguridad, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado pequeño. Han sido unos años muy difíciles, Juan Camilo. La verdad es que en lo personal, en lo político, muy complejo. Sobre todo con mucha frustración también, Juan Camilo, con mucho dolor, porque hemos visto cómo la justicia, a quien respetamos y admiramos, ha sido instrumentalizada por sectores políticos. Ojalá en este país quede desterrada cualquier posibilidad de instrumentalizar la política con fines políticos. Eso genera una enorme preocupación a un demócrata, a un abogado, por ejemplo. Entonces, años muy difíciles. Pero bueno, estas son las batallas de la democracia. La defensa de la democracia, Juan Camilo, es un honor que cuesta. Y aquí seguimos dando esta batalla por Colombia. Doctor Vallejo, ese es un punto muy importante que usted lo pone sobre la mesa en esta entrevista, y es el tema de la politización de la justicia. ¿Cómo empezamos a crear esa cultura del deber ser, de no meter en la justicia la política, ni tampoco en la política a la justicia? ¿Cómo empezamos en ese trabajo desde los partidos políticos? ¿Esa reflexión ustedes la han hecho? Claro, Juan Camilo, mire, recuerdo yo estando en el Congreso en donde dábamos tantas discusiones acerca de la reforma a la justicia.
Yo quiero decirlo ante este medio de comunicación. La primera y gran reforma a la justicia hay que hacerla en las facultades de derecho, en el tipo de formación y en la clase de formación a nuestros abogados. Yo soy abogado, me siento orgulloso de ser abogado, pero aquí necesitamos que los abogados colombianos estén formados en principios, en valores, en ética. Eso es lo primero, Juan Camilo. Lo segundo, grandes lecciones de este proceso del presidente Uribe y de otros procesos. Aquí se necesita fortalecer la carrera judicial. Uno de los grandes daños que se le hace a la justicia de cualquier país es cuando los operadores judiciales, jueces, fiscales, magistrados, funcionarios de los despachos judiciales, no son de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a aparecer el tema político. Hay algo que es detestable, que es el clientelismo político, pero hay algo que es sumamente peligroso, Juan Camilo, que es el clientelismo judicial. ¿Qué es el clientelismo judicial? Cuando la designación de quienes tienen que impartir justicia no obedece a un proceso meritocrático de carrera, sino que obedece a amiguismo y clientelismo. Eso le hace un enorme daño a la justicia. Yo creo, Juan Camilo, que aquí hay que decirle con absoluta sinceridad al país, a nuestros operadores judiciales, que en su gran mayoría, se lo tengo que decir, en su gran mayoría son personas honorables, son personas buenas, jueces promiscuos municipales, jueces del circuito, magistrados, los funcionarios de los despachos judiciales, en su gran mayoría son gente buena, pero necesitamos estabilidad en la carrera judicial. Y eso solamente se logra, uno, con recursos, aquí se necesitan recursos, y segundo, privilegiando la carrera, es decir, diciéndole a los funcionarios judiciales que van a tener una tranquilidad y una Claro. garantía de hacer una carrera judicial. Se le hace mucho daño a la justicia con las provisionalidades, Juan Camilo. La provisionalidad genera el riesgo de la politización, que eso, insisto, le ha hecho daño a la confianza en la majestad de la justicia. Doctor Vallejo, hablemos un poco del expresidente Uribe. ¿Cuál será el futuro de él, el futuro político de él? Usted ha dicho que hay toda la intención de que él pertenezca a la lista del Senado. ¿Eso cómo va? También está la otra opción de otras voces del sector del Centro Democrático que dicen, hombre, Senado no, él debería ser fórmula vicepresidencial. Esa opción también está, es tangible esa opción. ¿Cómo se mueve ese terreno? Juan Camilo, primero por respeto al presidente y a la majestad de la justicia, uno no quisiera que este fallo el día de ayer se utilizara para fines políticos. Ahora, por supuesto, tiene un impacto político, pues está siendo juzgado nada más y nada menos que el líder político más importante de Colombia de los últimos tiempos. ¿Qué le hemos dicho al país? Le hemos dicho al país unas semanas atrás, usted bien lo dice, que el presidente Uribe, con el ánimo de impulsar la lista al Senado del Centro Democrático, que va a ser una lista cerrada. ¿Qué significa que es cerrada? Que el ciudadano únicamente va a votar por el logo del Centro Democrático, no va a votar por un candidato específico. Él, con el ánimo de empujar esa lista cerrada, ha manifestado la intención, si sus circunstancias judiciales se lo permitían, de estar en el número 25. Y esto es importante porque, Juan Camilo, porque no hay un líder político en Colombia que haya promovido más nuevos liderazgos que Álvaro Uribe Vélez. Póngase a ver usted en los últimos 20 años quién ha promovido más nuevos liderazgos de personas que nunca hemos hecho política o habíamos hecho política. Y él nos permite y le permite a los ciudadanos participar en política sin que hayamos venido del mundo político. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que preguntarle, obviamente, yo tengo la fe de que el presidente va a estar en la lista al Senado. Habrá que, digamos, ratificar esa decisión para impulsar la lista. Colombia necesita un Congreso que ayude a reconstruir a Colombia.
los mejores hombres y mujeres del país los necesitamos en el Congreso de la República para ayudarle al próximo gobierno a reconstruir a Colombia del desastre neocomunista en el que nos tiene sumido Gustavo Petro. Con relación al tema de la vicepresidencia, quiero ser sincero con usted y con el país. Yo no he hablado de ese tema con el presidente, él ni siquiera lo ha mencionado. Es decir, en el ejercicio político se hacen especulaciones. Él no me ha tocado ese tema, él está concentrado en su proceso judicial, en defender a Colombia, en ayudarle al partido, en lograr tener un candidato presidencial del Centro Democrático el 28 de noviembre. Y, y aquí no se ha tocado el tema de la vicepresidencia. Él, en un trino por allá en el mes de junio, julio, dijo que él no iba a tensionar a las instituciones colombianas. Claro. ¿La idea le gusta o eso todavía usted no lo sabe, doctor Vallejo? La pregunta es para mí o para el presidente Uribe. Para usted, doctor Vallejo. Es decir, ¿se lo ha comentado a él qué cara le hace y cómo se lo Frente expresa? al tema de la vicepresidencia. Y el Senado, las dos. No, frente al tema de la vicepresidencia quiero ser claro, categórico y tajante. No, ese tema ni siquiera lo hemos conversado. Ok. Ni siquiera lo hemos ¿Y conversado. el Senado? No se ha tocado. Claro, ¿no? El Senado, por supuesto. Yo no iba a cometer semejante irresponsabilidad Claro. de anunciarle al país de que el presidente Uribe tenía la intención de aspirar al Senado de la República en el número 25 sin que él lo hubiera hecho. Ya lo venía diciendo, además, en reuniones periódicas que hace con los compañeros del partido por todo el país. Nosotros, el presidente hizo una maratón en prácticamente 3 semanas, recorrió todo Colombia virtualmente con los comités departamentales, con los sectores económicos de los 32 departamentos de Colombia. Entonces, él ya lo venía diciendo. Claro. Habrá que nuevamente preguntarle, por supuesto, la idea no solamente nos genera una enorme satisfacción, Juan Camilo, y alegría de que él lo manifieste. Yo creo que Colombia necesita a Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República. Sí. Eh, el presidente Uribe ha sido un gran senador, lo fue en los años 80 y principios de los 90, lo fue entre el 2014 y 2020 antes de que la justicia lo metiera preso injustamente, recuerde usted, en el año 2020. Yo creo que Colombia necesita a Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República para ayudar a reconstruir a Colombia desde ese escenario tan importante para la democracia como es el Congreso de la República. Sí. Doctor Vallejo, déjeme terminar. Me gustaría formularle la siguiente pregunta con el mayor respeto, la mayor consideración, pero también me parece justo que respondan frente a lo que se dicen en redes sociales y haya claridad. Hay unos sectores que dicen, ¿por qué tenemos, y la gente critica, que por qué nos gusta o no la justicia según las decisiones que se tomen, es decir, las decisiones que nos convengan o no? Y aquí hacen un cuestionamiento a cierta parte del sector del Centro Democrático por las críticas que se le hizo a la justicia con la primera decisión de la jueza Sandra Heredia. ¿Qué responden ustedes frente a estos cuestionamientos y estas críticas? Juan Camilo, lo primero, y lo dije al principio de esta entrevista, todo el respeto hacia la majestad de la justicia. Y la majestad de la justicia son los operadores judiciales, jueces, magistrados, fiscales y funcionarios judiciales. El hecho de uno respetar una decisión judicial, acatarla como corresponde, no significa que uno no pueda criticarla. Y aquí no podemos caer en la autocensura, que es muy peligrosa y muy grave para una democracia. Un fallo judicial puede ser criticado, puede ser, digámoslo, debatido académicamente, puede ser debatido ante los foros académicos y ante los foros públicos. Aquí no podemos confundir que frente a una crítica que uno le haga a un fallo judicial, que por supuesto se respeta y se acata,
nos están diciendo que entonces aquí, cuando la justicia falla a favor, la respetamos y que cuando falla en contra no la respetamos. No. Yo lo invito a usted, Juan Camilo, y a los ciudadanos a que revisen cuando nosotros, por lo menos desde lo institucional, insisto, el mismo presidente Uribe ha irrespetado a un funcionario judicial. Siempre los hemos respetado y hay que respetarlos. El hecho de que nosotros no compartamos una decisión no nos impide que no podamos manifestarlo públicamente, como le están haciendo las víctimas desde ayer. Ellos están diciendo que no comparten el fallo del tribunal y es absolutamente respetable. Pero el hecho de que nosotros advirtamos, advirtamos que nosotros nos pareció la decisión de primera instancia que tenía sendos errores. Ejemplo, la validación de las interceptaciones ilegales. Ejemplo, las contradicciones evidentes del testigo Carlos Enrique Vélez. Ejemplo, las contradicciones de Juan Guillermo Monsalve. A nosotros nos pareció que la valoración probatoria que hizo la doctora Sandra Heredia, juez penal del circuito de Bogotá, no la compartíamos. Y decir eso no significa que estuviéramos atacando a la juez, no significa que estuviéramos atacando a la juez. Ahora, aquí también hay que decirlo, a la justicia colombiana se le ha intentado instrumentalizar. Es que recuerde usted que el magistrado César Reyes, quien fuera contratista de Juan Manuel Santos, que es a su vez un contradictor político de Gustavo Petro, de Álvaro Uribe, perdón, fue el magistrado que llevó la investigación. Hay un claro conflicto de interés, Juan Camilo. Esas son las decisiones de algunos operadores judiciales que le hacen daño a la justicia. Y eso hay que decirlo con carácter, con carácter. Entonces, por ejemplo, nosotros qué argumentábamos, que nos explicaran por qué dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia habían solicitado la preclusión del caso del presidente Uribe y por qué el último fiscal, sin aparecer elementos probatorios nuevos, cambió la posición y decidió acusarlo. Ese es un gran Claro. interrogante. O sea que yo no tengo derecho a preguntar eso. Y si yo lo pregunto, lo cuestiono, me dicen que yo estoy atacando a la justicia. No, digamos, esa relativización no se puede hacer. Yo por eso arranqué todo el respeto por la decisión de la juez Sandra Heredia. No la compartimos, como no compartimos el salvamento de voto, pero respetamos a la magistrada que lo profirió. Exactamente. Doctor Vallejo, ha sido usted muy amable. Le agradecemos mucho estos minutos. Juan Camilo, muchas gracias. Un buen día para todos.